Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra cuarta especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Estamos iniciando la segunda jornada de clases, ¿sí? En las jornadas anteriores hemos visto todo lo que es el módulo referente a lo que es la parte administrativa de la especialización, donde nosotros vamos a ver o vimos ya todos los puntos relacionados directamente con cómo llevar, cómo sobrellevar, cómo organizar y cómo ajustar los precios y, vamos a decir, los componentes que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta económica, ¿sí? Para que no tengamos problemas como que me faltó el dinero, como que cobré muy poco o que perdí el proyecto porque cobré un dinero exorbitante y yo dejé algo que dejé, vamos a decir, perdemos un proyecto porque dijimos, bueno, vamos a poner este precio, que es lo que yo consideré, y posiblemente alguien le gane la partida porque calculó y estimó los datos de una manera, vamos a decir, mucho más ajustada, mucho más correcta. Y hay algo que siempre les dije. La idea fundamental para nosotros es obtener el trabajo, ¿sí? No debemos decir que vamos a buscar perder, tampoco las ganancias son, vamos a decir, exorbitantes, porque lo principal es el bienestar es el del proyecto. O sea, a nosotros nos interesa que el proyecto se realice, porque a medida que usted tenga proyectos realizados, es lo que usted va a tener para mostrar, ¿sí? Usted va a poder decir, mire, esta casa, esta vivienda, este edificio, esta carretera, este puente, esto lo construí yo, esto lo diseñé yo. Y mientras más de estos tenga, mucho mejor va a ser para su negocio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que lo primero que va a suceder, lo primero que va a aparecer, vamos a decir, en los costos de la persona es el proyecto. Por lo tanto, nosotros no debemos espantar al amigo de una vez directamente con el costo del proyecto. Eso nosotros vimos y es más, ya hemos enviado una asignación, unas personas por ahí ya la han enviado, de todas formas las estaré esperando a lo largo de estas semanas, porque es importante que vayan haciendo vamos a decir, las asignaciones a medida que van avanzando, porque va a llegar un momento en que las asignaciones van a ser continuación unas de las otras. Entonces, en este caso, van a necesitar una acción sobre la otra. Ahora, nosotros vamos a comenzar ahorita, en este momento, vamos a comenzar, inicializar el módulo de cálculo. Entonces, fíjense, en el módulo 1 nosotros vimos todo lo que era la parte de generalidades en los proyectos de ingeniería. Habíamos conversado acerca de todo lo que era las partes de estructura básica del proyecto, relaciones, costos. Habíamos quedado pendiente con unos aspectos que es lo que llamamos nosotros fundamentos básicos en análisis y diseño de estructuras, ¿sí? Esto es la parte conceptual que nosotros debemos tener, vamos a decir, pendiente al tanto de cada, vamos a decir, cada estructura que modelemos, ¿sí? Nosotros no podemos llegar e ir directamente al software sin tener ya una concepción de lo que vamos a hacer y de lo que esperamos que el software nos dé, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Los software no son quienes calculan. El que calcula es el ingeniero y el ingeniero no es más que un operador de, del software, ¿sí? Ahora, hay una diferencia de este curso con respecto a todos los demás. Nosotros tenemos o nos clasificamos a operadores o a usuarios del software, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Por lo menos en mi caso particular hago referencia a que, por ejemplo, una persona que es un operador, por ejemplo, el operador de un vehículo, un conductor es un operador, es una persona que sabe manejarlo, sabe cómo se presiona, sabe cómo se mueve hacia la derecha, sabe cómo se mueve a la izquierda, pero no necesariamente tiene que conocer cómo funciona el motor a combustión, cómo es la parte eléctrica del vehículo, cómo es la parte mecánica. Él simplemente se dispone a mover el vehículo. Y hay un usuario. Un usuario es aquella persona que no solamente sabe
cómo se maneja, cómo se opera el equipo, sino que también conoce su funcionamiento interno, ¿sí? Entonces, en cualquier curso que ustedes vayan a hacer, dependiendo de la calidad del curso, van a estar saliendo operadores o estarán saliendo como usuarios del software. ¿Ve? Nosotros tenemos la premisa de que ustedes sean usuarios. ¿Sí? Llega un momento en el que ustedes, bueno, ustedes aprenderán a usar el software, sabrán las herramientas, cómo se hace, y después ustedes pueden ser que le estén explicando a otra persona. Porque después de este tipo de trabajo, nosotros hablamos de proyectos de estructurales. Nosotros tenemos planteado que puede haber aquí muchas ramificaciones laborales. No es solamente llegar y decir, mira, vamos a hacer determinado proyecto, sino que también usted puede decir, vamos a prestar una asesoría al proyecto, vamos a prestar una asesoría de software en el proyecto. Nosotros hemos sido contratados, a mí me han contratado en oportunidades única y exclusivamente para que les diga cómo hacer determinado trabajo, cómo representar determinada situación en el software. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer estos muros? ¿Cómo puedo hacer estas columnas? ¿Cómo puedo hacer esto? Eso es un tipo. Ahora, para eso usted necesita ser es un usuario. Porque dependiendo de las necesidades, usted podrá expresar, bueno, vamos a hacer esta otra forma acá, vamos a hacer una trampa aquí. ¿Sí? Entiéndase eso. El software no es más que una herramienta de trabajo. ¿Sí? El cómo la utilice es que usted va a determinar cómo vamos a hacer eso. Ahora, fíjense, en el caso de los criterios de análisis y diseño de edificaciones, vamos a conversar un poco acerca de esto. Y vamos a estar también hablando sobre las normas. Aquí yo ponía las normas Covenant, bueno, porque inicialmente nuestro curso presencial era únicamente en Venezuela. Entonces hacíamos un énfasis en las normas venezolanas. Entonces fíjense que ya nosotros en la parte online hemos ido evolucionando. Ya por lo menos ya yo he trabajado con las normas NSR10 de Colombia. Ya hemos trabajado con la norma peruana, que por cierto está a punto pronto a actualizarse. ¿Y qué es lo que siempre he conversado yo? Que nosotros debemos tener conocimientos de las normativas internacionales. Ahí dice ACI 318-2005, pero ya nosotros estamos actualizados hasta la ACI 2014, la 318-2014, o podemos estar hablando de la ISC. El software ha ido evolucionando y nosotros con las normas. Es importante que nosotros tengamos a la mano este tipo de información y conozcamos de la misma, porque en algún momento el software va a decir, mire, es esto lo que usted quiere hacer basado en esta norma o en esta u otra norma. Entonces nosotros tenemos que tener claro las condiciones de las normas internacionales al momento de usar el software, ¿sí? Porque algunas veces tendremos que hacer vamos a decir, desacoplar algo o ignorar una situación porque eso no aplica para nuestra norma, o tan sencillo que nosotros ya sabemos que esta norma aplica algo. Entonces, por ejemplo, el caso del concreto armado es uno de los casos más emblemáticos, porque hay muchas cosas que nosotros son problemas que tenemos en el cálculo que sabemos que se reparan cuando se haga el detallado, ¿sí? Entonces eso permite que cuando uno vaya a hacer el modelo, ya uno no tiene que hacer un modelo, vamos a decir, tan exacto, tan llamativo, tan detallado, porque hay cosas que nosotros sabremos que al momento de yo hacer mis planos, ya yo estaré corrigiendo eso. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos en concreto armado es el nodo. Nosotros simplemente decimos que el nodo es infinitamente rígido, pero de allí a cuando usted vaya a hacer el detallado del nodo es otra cosa. ¿Sí? Hay que tomar una serie de consideraciones de acuerdo a las normas de concreto armado que tengan en nuestros países. Ahora, fíjense acá, en el módulo 2, que es lo que planteo comenzar el día de hoy, y vamos a estar interactuando con las normas y todo esto, yo hago reflejo a las similitudes, diferencias y aplicaciones de los software de ingeniería estructural. ¿Sí? Es importante que nosotros conozcamos nuestras herramientas de trabajo. ¿Sí? Nosotros siempre cuando nosotros comenzamos la especialización, las preguntas eran, ajá, ingeniero, ¿qué software vamos a usar? Vamos a usar el SAP, vamos a usar el ETAPS, vamos a usar el SAFE. Entonces cuando yo les decía, ¿cuál software vamos a usar? Entonces las personas sacan la relación vamos a decir, de los
de los software, del tiempo. Entonces dice, no, ingeniero, mire, yo hice un curso de tabs que me duraron 24 horas. Y por ejemplo, nosotros dictábamos hasta no hace mucho un curso que llamábamos Análisis y Diseño de Edificaciones utilizando ETAPS, SAP 2000 y SAFe. Entonces la gente me decía, bueno, Manuel, ¿cuántos días de curso son? Son 3 días. Y en 3 días vamos a aprender todo esos software. No lo creo. Es imposible. Yo le decía, pues sí. Y es porque yo conozco mis herramientas. ¿Por qué digo yo que yo conozco mis herramientas? Porque yo sé que el conocimiento que yo obtenga de uno, yo sé que eso me sirve para otro y para otro y para otro. Y nosotros vamos a llevar esa misma secuencia en la especialización. Nosotros vamos a empezar trabajando con un software en específico, que es el ETAPS o el ETAPS. ¿Por qué? Porque es el software que está enfocado a edificaciones. ¿Sí? Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de que vayamos a realizar el trabajo. Porque el utilizar la herramienta inadecuada para determinado trabajo puede representar el fracaso del mismo. Por ejemplo, usted puede tener 3 herramientas. Usted puede tener un alicate o una tenaza, puede tener una pala y puede tener ¿cómo se llama? Un martillo. Entonces usted puede decir, ok, tengo estas 3 herramientas, ¿sí? Entonces, necesito eh, hacer una excavación. Entonces no voy a, si comienzo a hacer la excavación con el martillo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a empezar a hacerla, pero cuando termino, todos los problemas que me va a llevar. O digo, bueno, lo voy a empezar a hacer con la tenaza. También puedo hacerla, pero no va a ser la herramienta adecuada, como si no la pala. ¿Ve? Eso es a lo que me refiero. Que entonces, ¿qué pasa? Que usted sepa de esas 3 herramientas. Ah, es un hueco, un agujero, lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a usar es la pala. Mire, si es un clavo lo que tengo que meter en la pared, no puedo agarrar una pala para meter el clavo, ¿verdad? A pesar de que pudiese hacerse, no va a ser la herramienta adecuada para el mismo, ¿sí? Entonces, ustedes van aquí a aprender cuándo usar uno de software, ¿sí? Además, también vamos a conocer algunos software que son competencia y fíjense que en mi caso particular, no estoy casado con ninguna casa de software y a mí me gusta utilizar el software más eficiente para la determinada tarea. Algunas veces uso uno, a veces uso otro. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar enfocado en la optimización del proceso. Y la optimización del proceso parte desde escoger el software adecuado. ¿Vale? Posteriormente voy a explicar y voy a trabajar algo que llamo yo flujo de trabajo en el desarrollo de proyectos asistidos por software. El flujo de trabajo es una serie de pasos que yo he ido, vamos a decir, mejorando, he ido incorporando, he ido optimizando a lo largo de mi vida profesional, ¿sí? Esto que yo les voy a explicar no es algo que esté inventado para las clases, es el cómo yo manejo normalmente los, los proyectos a la hora de modelar, de realizar el cálculo estructural. ¿Qué pasa? Este flujograma de trabajo no está enfocado a un software en específico, sino es el orden mental de todos y cada uno de los puntos que yo debo considerar al momento de sentarme al frente de un software. Sea SAP 2000, sea el ETAPS, sea el SAFe, sea el Robo, sea el RAN Advanced, o sea cual sea el software, todos trabajan con un esquema de trabajo, ¿sí? Y ese esquema de trabajo es el que debe conocer el usuario, ¿sí? Porque usted puede ser que usted lo llegue y lo contrataron y llegó a un sitio y usted dice, mire amigo, aquí dice que usted trabaja con SAP, ETAP y SAFe, pero nosotros la empresa no tiene esas licencias, sino tiene las licencias vamos a decir, del StatPro. Ok, yo no soy operador del StatPro, pero conozco los principios que tienen los softwares de ingeniería. Y cuando conozco e implemento el flujograma de trabajo, ya yo sé qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que debe buscar, o qué debo exigirle al operador que voy a tener en la oficina que haga o deje de hacer para yo poder llegar y completar el trabajo, ¿sí?
Porque también podemos estar claros, el mecánico conoce el principio de todos del vehículo, pero no necesariamente tiene que conocer todos los vehículos que hay sobre el faz de la Tierra. Sí, no sé si me doy a entender, si me explico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega y dice, este es el flujograma, esto es lo que yo debo hacer, ¿cómo debo meter? Entonces usted dice, bueno, lo primero que tengo que hacer en determinado software es tal cosa. Ok, sí, está perfecto. Vamos a buscar cómo hacerlo. O le pregunto algo, ¿cómo a alguien? Mire, la persona que esté de operadora, usted le va a decir, mire, ¿cómo hago yo esta cosa? ¿Cómo hago yo una línea de grid? ¿Cómo hago yo para incluir los materiales? ¿Cómo hago yo para meter las secciones transversales? ¿Cómo hago yo para esta propiedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden algo, los software, todos en esencia son lo mismo. Son lo mismo, porque las ecuaciones matemáticas que utilizan son las mismas, ¿sí? Puede ser que tengamos alguna precisión, unos más que otros. ¿Por qué? Porque estamos considerando matrices de rigidez mucho más grandes. Eso es vamos a decir, la esencia de la diferencia entre un software y el otro. Pero si usted tiene un software, usted usó en un proyecto, por ejemplo, alguien lo hizo con SAP, alguien lo hizo con ETABS, el otro lo hizo con el StatPro, el otro lo hizo con el RAD. Hay uno ahorita que está muy famoso que es el CIPE. En esencia, todos deben dar lo mismo o valores similares o dentro del mismo orden de magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vayamos a cualquier software de ingeniería que calcule edificaciones, para calcular vigas y columnas, siempre va a utilizar teoría de vigas y teoría de losas. Va a calcular las columnas de la misma manera. Así como nosotros hemos calculado columnas de manera individual, construyendo los diagramas de iteración y todo el proceso, recuerden que cuando nosotros calculamos una columna, eso es un ensayo-error. Nosotros definimos las capacidades de concreto, capacidades del acero, calculamos, vemos que está dentro del diagrama de iteración, hay que redefinir. El software hace exactamente lo mismo, solamente que lo hace en fracciones de segundo porque para eso es la herramienta, para hacerlo mucho más rápido. ¿Estamos claros? Ahora, en este punto, nosotros también vamos a ver algo. Después venimos definición de los parámetros modelados de edificaciones. Vamos a ver lo que es los sistemas de unidades, los conceptos de línea de grid, visualización, materiales y sus propiedades. Y vamos a ver secciones transversales, lineales. Vamos a hablar sobre los espectros de diseño, los acelerogramas, los casos, las combinaciones de carga. En esencia, esos 6 puntos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, ¿sí? En este caso nosotros utilizaremos el ETABS, pero posteriormente nos vamos a dar cuenta que ya sea con un software o sea con el otro, vamos a conseguir similitudes en el procedimiento, ¿sí? Por eso es que vamos a decir, bueno, ok, ya sabré manejar el ETABS, pero si me ponen otro software, yo podré hacerlo. Y les digo una cosa, esto del flujograma de trabajo, yo comencé trabajando con SAP 2000. SAP 2000 versión 10. Eso fue el primer software que yo empecé a trabajar dentro de la universidad. Ese fue con el que aprendí yo a calcular. Pero después, vamos a decir, vamos a ir una evolución. Todo lo trabajaba con SAP 2000, todo lo hacía con SAP 2000, pero me di cuenta que el SAP 2000 es la pala, que funciona muy buena para abrir el hueco, el agujero sobre la tierra, pero es demasiado, vamos a decir, difícil de maniobrar al momento de querer poner un clavo sobre la pared, ¿sí? Entonces, la mayoría de los profesionales, y esto es algo que yo quiero que ustedes también tengan bastante presente, hay mucho profesional que dice trabajar, y cuando digo dice trabajar con estos software, son unos, vamos a decir, en la palabra aquí en Venezuela sería algo como hablador, ¿sí? Hablan mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desconocen las potencialidades del software y trabajan de más, ¿sí? Entonces, fíjense algo. El SAP 2000 es uno de los software más potentes que hay en el mercado. Es más,
por allí vamos a conversar algo acerca de cada software, en particular una presentación que yo tengo, es el software, uno de los softwares más potentes en el mercado. Pero ¿saben qué? No es el más adecuado para todos los trabajos. ¿Por qué? Porque hace análisis de más, hace que el trabajo sea mucho más tedioso, la obtención de las tablas también hay que saber hacerlas. Algunas veces para el análisis y diseño de edificaciones tendremos que ayudarnos con el Excel para poder hacer algún determinado cálculo o mostrar una determinada tabla, ¿sí? Y aquí como me dice el amigo aquí Luis José, que hay gente que están casadas con un solo software. El problema es de casarse con un solo software, es que un solo software hoy en día, a pesar de que puede hacer todas las tareas, posiblemente hay otros software más específicos que ayudan a mejorar la tarea. Y entonces usted se está perdiendo de usar otro programa que le va a simplificar el trabajo simplemente por terquedad y por el miedo al cambio, ¿sí? Yo comencé usando el SAP 2000. Entonces después yo llego y digo, bueno, vamos a evolucionar, hice otros cursos, completé unas preparaciones y veo que está el ETAPS. Cuando vamos a usar el ETAPS, yo todavía estaba como renuente a cambiarme. Digo, pero bueno, vamos a ver, abramos el software, vamos a aplicar lo que ya yo sé. Y cuando llego, me consigo con la sorpresa que todo lo que ya sabía en uno sirve para el otro. Ok, veo, empiezo a ver las ventajas. Esto tiene una ventaja, esto tiene otra ventaja. Hay cosas que puedo hacer con esto, otras cosas que no las puedo hacer porque necesitaría esta herramienta específica del SAP que no tiene el ETAPS. Esas son las cosas que yo necesito saber. Yo necesito saber el software, conocer el software, cuáles son las limitantes del software. Posteriormente me tocó mucho más adelante trabajar con la empresa Autodesk y ellos tenían su software específico que era Robot. Y en ese momento no había, y también hoy en día cuesta mucho conseguir quien dé un curso de robot adecuado. ¿Por qué? Porque es un software que también es muy específico, tiene que saber una cantidad de cosas. Y dije, bueno, yo me voy a sentar a aprender este software solo y me senté. ¿Y qué hice? Todo lo que yo sé ya de TAPS, todo lo que sé de SAP, todo lo que sé de SAFE, vamos a ver cómo funciona en el robo. Ah, bueno, vamos a buscar definir una grid, aquí están las opciones de grid. Entonces, así fue que yo pude aprender a usar el software. Y después obtuve mi certificación y soy instructor autorizado de Autodesk de la parte de estructuras. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que el conocimiento no va dirigido a un software específico. Aquí nosotros vamos a aprender, hay personas aquí que no usan software. Es más, yo he tenido personas en los cursos que venían de calcular a mano todo. ¿Sí? Después, ok, ya Manuel, no, sí, me parece perfecto el uso del ETAPS y todo eso, pero es una persona que ya está preparada y mentalizada en que no solo puede utilizar ese software, sino que después en algún momento le toque otro, él va a buscar lo aprendido allí. ¿Ve? Después vamos a empezar, en este caso, esta especialización vamos a hacer unos ajustes, yo voy a hacer ajustes porque como ya vamos en la cuarta edición, primera edición, segunda, tercera, cada una de ellas va llevando un grado de dificultad porque hay cosas que voy aprendiendo, que voy implementándolas en los grupos, porque siento que es una forma de mejorar el aprendizaje de todas las personas. Entonces hay cosas que decimos, bueno, ya no lo vamos a hacer de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra manera, para que podamos mejorar y cambiar la especialización. Si la persona que hace la primera especialización y hacen esta, posiblemente van a conseguir cosas que no vimos en la primera especialización, ¿sí? Las partes básicas sí, pero cosas mucho más avanzadas, ejercicios mucho más avanzados, ¿sí? Entonces es importante tener esto claro. Vamos a aprender un poco sobre los softwares. Entonces fíjense, vamos a conversar un poco sobre los softwares, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta y conocer, yo les voy a hacer llegar unas presentaciones que yo tengo allí de otros cursos, en el cual nosotros tenemos que conocer los alcances de nuestro programa. Por ejemplo, nosotros, hay muchas personas que dicen, yo trabajo, mire, yo les he dicho, yo he tenido oportunidades de reuniones con profesionales. Yo tengo, yo no sé cuántos años trabajando con SAP 2000 y todo aquel protocolo y aquella cosa. Y, ajá, y usted le, sí, me parece perfecto. Una pregunta, ¿qué significa SAP 2000? Bueno, análisis de estructura. Y hay otro SAP que es de administrativo. Entonces a veces se confunden. Entonces, mire, ojo, tenemos que tener bastante claro hasta el nombre del software. Por ejemplo, cuando hablamos de SAP 2000, estamos hablando de un
un programa de análisis estructural. 2000 porque era la fecha que estaba próxima a alcanzarse en tecnología. El origen del SAP 2000 radica en la parte educativa. Esto cuando los presidentes, las personas que generaron el SAP 2000, comenzó como una tarea. El desarrollo del software, de una programación, comienza como una tarea dentro de una universidad en Berkeley, en California, en la Universidad de California, donde después ya este número de personas que determinaron y llegaron y generaron este software, decidieron decir, ¿sabe qué? Esto es una muy buena herramienta, vamos a comercializarla y vamos a irla mejorando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El SAP 2000 en 1976 sale al mercado un programa de análisis estructural conocido como el SAP 2000, que hasta ahora no había ninguna forma de calcular todo. La mayoría de los programas de las edificaciones se venían desarrollando un cálculo a mano. Por lo tanto, nosotros habíamos generado, vamos a decir, procedimientos matemáticos simplificados que permitían llevar el programa, aquello como el método de Cross, etcétera, etcétera. Nosotros, para hallar el momento corte, era una forma de automatizar el sistema. Pero realmente ya nosotros existían los métodos matriciales. El problema era la aplicación de esto. Con la aparición del computador, de esta tecnología, nosotros podemos llegar y programar estas tareas para que las hiciera de una manera mucho más rápida. Ahora, este software se popularizó entre los profesionales del área de análisis y diseño de edificaciones, principalmente ya que contaba con una herramienta versátil que les permitiría dar solución a problemas complejos. O sea, ya teníamos otro tipo de software, vamos a decir, de problemas a los que nosotros podíamos enfrentar. Ya no teníamos que estar simplificando las estructuras o produciendo trabas en los diseños arquitectónicos para nosotros poder calcularlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, utilizando los avances tecnológicos en las computadoras, las cuales aceleran los procesos de cálculo y permite desarrollar los proyectos con aún menor costo. Desde entonces esta ha sido una opción para todos los ingenieros alrededor del mundo y ha avanzado en distintas áreas del estudio, ya que su capacidad e interfaz de 3D proporciona a sus usuarios una mejor comprensión del problema. ¿Qué pasa? Cuando ya nosotros logramos ver la edificación en 3D y podemos girarla, podemos darle soluciones que se nos pueden venir a la mente, vamos a decir, de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me es una de las mejores opciones, no en el punto del SAP 2000 nada más, sino de todos. El poder ver la estructura en 3D ya nos permite a nosotros un mayor entendimiento del comportamiento de esa estructura, de qué va a ocurrir cuando yo ponga una determinada barra, una determinada viga o una diagonal. Eso es en lo que nos está ayudando estos softwares. ¿Sí? Ahora, el SAP 2000 es una de las herramientas más potentes que tiene la empresa Computer and Structure. No solamente es la primera, sino es la más desarrollada. El SAP 2000 tiene entre sus, vamos a decir, capacidades, poder ver elementos frame, elementos shell o elementos área, y también los elementos sólidos o elementos finitos. ¿Sí? Por eso nosotros lo utilizamos única y exclusivamente, bueno, en mi caso particular, ya yo no calculo edificaciones con SAP 2000, al menos que ustedes saben que haya alguna obligación contractual en la que las personas exijan que sea con SAP 2000, porque las personas que van a revisar el proyecto solamente manejan SAP 2000. Ojo, me ha sucedido. Entonces, pero ¿qué pasa? No es la herramienta más adecuada para, por ejemplo, para calcular un edificio. No lo es. No porque no se pueda, sino porque para eso la misma empresa CCI creó el ETABS, que no es nada más que el sistema tridimensional de análisis tridimensional extendido para sistemas de edificación. ¿Qué pasa? La empresa CCI se da cuenta que el SAP 2000 no solamente sirve para calcular edificaciones, sino también sirve para calcular muros, se sirve para calcular tuberías, redes de presión, piezas mecánicas. Es un espectro especialmente grande, ¿sí? Lo que pasa con el SAP 2000 es que llega un momento en el que se pone inviable económicamente para muchas empresas.
Porque, por ejemplo, si yo lo que hago es calcular sistemas de retención de tierra, de terreno, de suelo, y lo único que hago es calcular muros, no necesito un software que permita calcular estructura metálica. ¿Sí? Entonces es como cuando usted vaya al automercado y usted simplemente quiera comprar un producto y lo obliguen a llevarse 10 más. Que ciertamente usted los va a usar. Por ejemplo, es que, bueno, imagínense que usted vaya al automercado a comprar un litro de leche. Pero después en ese litro de leche usted le dice, mire, para llevarte este litro de leche, tienes que llevarte estas afeitadoras, tienes que llevarte este pan, tienes que llevarte este jabón, tienes que llevarte esta carne. Entonces ciertamente son cosas que usted puede utilizar, ¿sí? Pero usted necesitaba el litro de leche. Y todo eso encarece el producto, la venta. Porque ahora, como si usted piensa nada más comprar ese litro de leche, ahora tiene que pagar todo lo demás. Y eso es lo que usaba, es lo que ocurre con los software, ¿sí? Es algo que está, vamos a decir, obligado. Cada empresa de software ha tenido que diversificar y separar muchos de sus softwares. ¿Por qué? Porque no son herramientas viables económicamente para otras empresas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo adquiría el SAP 2000, yo podía hacer todo con él. Pero, por ejemplo, yo solamente me dedico a cálculos de edificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me llego y digo, mire, yo voy a calcular edificación. Y fíjense que el SAP 2000 no habla de edificaciones. El SAP 2000 es un programa de análisis estructural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a calcular edificaciones con SAP 2000, hay particularizaciones del software que no me van a servir. Entonces tengo que hacer una adaptación a mis tablas, a mis imágenes, a las fuerzas que voy a obtener y todo eso. ¿Por qué? Porque no está enfocado a lo que yo voy a usar. ¿Sí? Ahora, la misma empresa CCI dice, ok, mire, perfecto, tenemos un buen producto, tenemos el SAP 2000, tenemos todo. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo lo compra. ¿Por qué? Porque lo ven inviable. Dice, no, ya yo desarrollé una herramientica aparte que hace esto, eso, y listo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, vamos a sacar un programa hermano, prácticamente hijo, pero vamos a sacarlo un software que trabaje solamente edificaciones. Porque nos hemos dado cuenta que del 50-60% de las personas que adquieren el SAP 2000 lo usan para edificaciones. Entonces, podemos hacer un software enfocado a edificaciones, que ya las personas no tengan que hacer tablas en Excel, sino que ya de una vez estén listas en el software, que ya haya gráficos como por ejemplo el de las derivas de entrepiso, que nos servimos para poder determinar el grado de rigidez de la edificación, que ya aparezca, ¿sí? Miren, ya no necesitamos los elementos finitos porque ninguna edificación se calcula usando el procedimiento de elementos finitos. Y eso es algo que vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de crear un software mucho más ligero, sin tantas ecuaciones, sin tantas cosas, porque vamos a enfocar a una parte de la ingeniería. Y así es como nace el ITAPS, ¿sí? Es un programa de análisis y diseño de sistemas de edificaciones. Fíjense que ya es en el 84, del 76, que creo que era 76, son 4 años al 80, ya habían pasado apenas 8 años. Ha estado en continuo desarrollo para brindarle al ingeniero una herramienta confiable, sofisticada y sobre todo fácil de usar. El ITAPS 2013, bueno, en este caso era el 2013 la presentación, posee una poderosa interfaz intuitiva que ha ido mejorando hasta la versión 2016. ¿Sí? Gráfica con procedimientos de modelaje, análisis y diseño sin igual. Todos integrados usando una base de datos común. Aunque fácil y sencillo para estructura simple, el ITAPS también puede mejorar los más grandes y complejos modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de comportamientos no lineales, haciendo las herramientas predilectas para ingenieros estructurales de la industria de la construcción. Hoy en día ya nosotros vamos enfocados a un criterio de diseño, que es el criterio por desempeño. ¿Sí? Cuando nosotros veamos ya mucho más adelante, hemos venido desarrollando criterios de resistencia, de, vamos a decir, de análisis, vamos a estáticos,
ya déjeme buscar las palabras adecuadas, sería, hay dos criterios de diseño. El criterio de diseño basados en los esfuerzos admisibles, en el que nosotros decimos tenemos un límite de resistencia, tenemos un límite del material y nos mantenemos dentro del rango elástico y no sobrepasamos ese diseño. Eso es lo que veníamos haciendo normalmente. Un criterio en el cual nosotros manteníamos un comportamiento lineal de los materiales y de los elementos que componían la estructura. Hablábamos de la ley de Hooke, en el cual nosotros decimos, bueno, el material es isotrópico, el material mantiene su forma original, el material no sobrepasa el límite de elasticidad, etcétera. Entonces hay una cantidad de condiciones que nos hemos dado cuenta que hoy en día, no son del todo ciertas. Los materiales no son totalmente isotrópicos. Hay deformaciones en los elementos, ¿sí? El límite elástico puede sobrepasarse. Y entonces es cuando nosotros ahora hablamos de generar un nuevo criterio. Un nuevo criterio en el que pasamos estos límites de proporcionalidad, en los que ya utilizamos el rango inelástico o de deformación inelástica de la edificación. Entonces, ese tipo de cosas son aprovechadas con estos software, ¿sí? Nosotros venimos diseñando elásticamente muchas estructuras por combinaciones y vamos a hablar sobre lo que es el criterio por uno es esfuerzo admisible y el otro es por estados límites, ¿sí? El criterio de estados límites, bueno, ojalá te voy a explicar una gráfica allí, es aquel que nos va a decir, ok, mayoramos cargas, minoramos resistencias, y entonces son los que nos van a brindar los factores de seguridad que vamos a tener dentro del cálculo. Pero ¿qué pasa? Repito, esto es nuevo porque los software traen estas condiciones. Estos software permiten generar este tipo de condiciones dentro del cálculo. ¿Ve? Ahora, dentro del SAP 2000, dentro del ITAPS, hay herramientas específicas del ITAPS. Por ejemplo, el análisis y diseño de muros estructurales. Hasta ahora lo trae el ITAPS, lo trae el robot. SAP 2000 no trae el diseño de muros estructurales. Trae una forma de diseñar los muros estructurales, pero de otra manera. Hay que saber los esfuerzos, hay que saber la cantidad de cuantía, se puede hacer. Pero esto fue mejorado y optimizado en el ITAPS, ¿sí? El robot de Structural Analysis trae una herramienta similar a la del ITAPS para el diseño de muros. Tengo entendido que el CIPE también, y estuve viendo allí en las cuestas del RAM de la empresa Bentley, que es la que produce el RAM, el StatPro, de la Randamance y una serie de software que también incluyen el análisis y diseño de muros cortantes. Pues son software particularizado. Si usted se mete en cualquier página de software, ya sea CSI, ya sea Bentley, que es la que produce el StatPro, ya sea Autodesk, que es la que produce el robot, se van a dar cuenta que hay una gama de software adicionales para cada trabajo. Por ejemplo, hay un software en particular, que es la condición de puentes. Por ejemplo, el SAP 2000 sirve para calcular puentes. Yo he calculado puentes con SAP 2000 y tengo clientes que han hecho puentes y trabajan con SAP 2000 la parte de puentes. Pero ¿qué pasa? La misma persona, la misma casa comercial CSI determinó y dice, hey, están usando el SAP para puentes. Hagamos un software solamente de puentes. Hicieron un software específico de puentes. Y ahí es donde nace el CSI Bridge. En la empresa Bentley también vi que tienen dos software de cálculo de puentes. CIPE no sé si tenga un software de puentes, estaría especulando posiblemente. Autodesk tiene un robot, sirve para calcular puentes, pero tiene un software de puentes específicamente. Entonces, son cosas que van a ir doblando. Es común ver, bueno, vamos a decir, no es tan común aquella empresa o vamos a decir, o profesional, vamos a hablar del profesional. No es tan común el profesional que trabaje ambas ramas.
Por ejemplo, hay personas que calculan edificaciones pero no calculan puentes. Otros que solamente calculan puentes pero no calculan edificaciones. Y hay unos más específicos. Hay unos que solamente diseñan elementos en concreto armado y otros en acero. Eso lo he visto. Aquí nosotros vamos a salir, vamos a hablar un poco más universales, a pesar de que no dentro de la especialización no está la parte de puente, porque de verdad que eso es otro mundo, otra temática. Pero nosotros vamos a diseñar aquí elementos en concreto, vamos a hacer elementos en acero, vamos a hacer elementos mixtos, vamos a ver cómo incorporar un muro, cómo ver el cálculo de ese muro. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos el SAP, tenemos el ITAPS, pero ¿saben qué? Toda edificación necesita un sistema de fundaciones, motivo por el cual posteriormente la misma empresa CCI dice, ok, vamos a ver cómo podemos generar un software. En este caso genera el Slab Analysis for Infinite Element Method, o SAFE, un análisis de losas basado en método de elementos finitos. El SAFE no solamente sirve para calcular el sistema de fundaciones de la estructura, sino habla básicamente del sistema de losas. Nosotros también podemos generar losas de entrepisos con el SAFE. Por ejemplo, losas macizas, donde tendremos que verificar condiciones como punzonado, flechas excesivas, esfuerzos. Para eso sirve el SAFE. Y últimamente en sus nuevas versiones ha incorporado lo que ya conocemos como el sistema de posttensado. Los sistemas de posttensados en losa, que no lo vemos ahorita en la especialización porque son temas muy específicos y muy particulares, el sistema permite incluir, vamos a decir, algunos elementos de tensión para cambiar el comportamiento de la losa. Eso, ojo, lo podríamos hacer con SAP. El nuevo ITAPS también permitiría, pero cuando lo hacemos con SAFE es una forma mucho más intuitiva, mucho más fácil de obtener los resultados, las capturas de pantalla. ¿Por qué? Porque es el software especializado en el área. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Si nosotros trabajamos nuestras edificaciones con el ITAPS, nosotros fácilmente podremos estar exportando a SAFE las reacciones que vamos a tener en el suelo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a poder estar adaptando un sistema de fundaciones de acuerdo al edificio que tengamos. ¿Sí? Pero es lo que les digo, tiene que trabajar con un software y tiene que trabajar con el otro. Las versiones anteriores de SAP 2000 no permitían la exportación a SAFE. ¿Por qué? No les sabría decir exactamente por qué. Son uno de los grandes misterios de esta historia. Son como que son hermanos que no se hablan. ¿Sí? Entonces el ITAPS sí permitía la exportación de sus resultados al SAFE. El SAFE los reconocía y podía calcular el sistema de fundaciones basado en lo que ya estaba en el cálculo. Entonces el proceso de cálculo de un edificio se dividía en dos fases. El cálculo de la superestructura, en el cual nosotros establecíamos todas las condiciones de carga, todas las condiciones de rigidez, altura y forma del edificio, y después calculamos el sistema de infraestructura. Uno lo hacemos con ITAPS, o actualmente todavía lo hacemos con el ITAPS, y el otro lo hacemos netamente con el SAFE. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil obtener los resultados. Uno de los resultados más fácil de verificar en el SAFE es el punzonado. Cuando usted hace clic sobre él, ya evalúa la condición de punzonado, le dice factor en base a un número que va entre 0 y 1, en cuál es el grado de capacidad que tiene ese sistema de losa o de fundación. Entonces cuando usted ve que es un número mayor que 1, ya usted dice hay un problema, hay que reforzarlo, hay que darle mayor espesor, hay que darle más tamaño. Con el SAFE va a ser mucho más fácil. Fíjense que a pesar de que el SAFE fue generado primero que el ITAPS, era un software adicional. ¿Sí? Usted puede calcular las fundaciones con el SAP, pero les digo, hay una cantidad de condiciones que debe incorporar en el software, porque si no, lo va a hacer de manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la persona o el diseñador del software? Disminuir la cantidad de variables que usted tenga que meter o que tenga que incluir para que sea de una manera mucho más eficiente la forma de llevar el modelo. ¿Ve? Ok.
Entonces fíjense que aquí estamos hablando, estamos trabajando en paralelo con programas hermanos, permitiendo sintetizar la labor. Y aquí estamos hablando con la incorporación de análisis de pre y post-tensionado, ha aumentado su capacidad de uso y posicionándolo como uno de los programas líderes en el ramo. SAFE posee, al igual que el SAP 2000 y el ITAPS, una poderosa e intuitiva interfaz con procedimientos de modelaje, análisis y diseño sin igual. Ahora, fíjense, sistemas de fundaciones mucho más complejos, como un sistema de pilotaje, se pueden calcular con el ITAPS, pero también se pueden hacer con el SAFE. Allí yo creo que el grado de dificultad sería prácticamente el mismo. Con el SAP también se puede hacer, pero el grado de dificultad es mucho mayor. Dificultad en el procedimiento, en el cómo ver los resultados, no en el cálculo. Como tal van a dar exactamente las mismas cosas. Es más, aquí en Venezuela hay un software que es generado por venezolanos, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, se llama IP3. Es un software que bueno, fue desarrollado por ingenieros venezolanos en su época y es por mucho tiempo, ha sido por mucho tiempo un software usado por muchos profesionales. Ellos han ido mejorando todo eso, pero ¿qué pasa? El, la interfaz es complicada por el hecho de que, bueno, o por lo menos, este no generaba, no se veía vistas en 3D, por lo menos en el momento en el que yo lo estaba utilizando. Estaba yo en la universidad, 2005, 2006, por allí. Todavía no tenía, todo se trabajaba por pórticos. Entonces, cuando usted trabaja por pórticos, hay cosas que no va a poder visualizar porque no está viendo la interacción de un pórtico con el otro, que sí se ve en 3D. Este software también tenía otro subsoftware, que había uno que era trabajaba en MC2, trabajaba, se abría ahí de lo más arcaico. Bueno, aquí se nos caerá las cédulas, ya sabrán la edad de cada uno de nosotros, cuando ya hablamos ya de MS2. Era una pantalla azul que se generaba adicional, que se metía la pantallita negra, entonces uno va a meter resultados, los valores y da un resultado. Tal cual como una hoja de Excel. Hoy en día yo creo que lo que se hacía en MS2 se puede hacer más fácilmente en una hoja de Excel. Ok, entonces fíjense, es importante conocer los software. En ese momento ya yo estaba trabajando con el SAT 2000 y dije, bueno, vamos a ver qué pasa cuando yo calculo un sistema de fundaciones con este IP3, que es un software extremadamente sencillo para esa parte de fundaciones, y vamos a agarrar y lo cambiamos, hacemos la misma fundación con SAP, hacemos la misma fundación con SAFE y podemos hacer nuestro calculito manual. Ahora, ¿qué pasa? La precisión era la única variable. Que algún software, por ejemplo, este que les estoy diciendo del IP3, me daba el área de la fundación largo por ancho 5 centímetros más, 5 centímetros menos, que con el SAP era indiferente. O sea, el grado de precisión era muy, la precisión que estaba tomando, la diferencia entre los valores o los errores entre uno y el otro, era muy pequeño, por debajo del 1%. Entonces son valores que nosotros podemos decir, ok, podemos seguir usando esta herramienta para agarrar una fundación fácil, listo. Bueno, claro, el pasar de los años ya esa herramienta no la puedo usar, porque los software y sistemas operativos han evolucionado tanto que ya descartaron ese sistema. Entonces ya tiene que dejar de pasar. ¿Qué pasa con muchos profesionales? Se niegan a evolucionar con el sistema. Se niega. Yo conozco personas todavía que tienen en sus máquinas instalados los Windows 98. Tienen máquinas antiguas porque los software que ellos utilizan solamente les corren en esos sistemas operativos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega y le dice, cómprate una computadora nueva, es una computadora que no puede utilizar porque todo lo que sabe, con todo lo que trabaja, no le puede permitir instalar en esa máquina por el sistema operativo. Nosotros debemos evolucionar con esto. Ahora, no con esto digo que si salió la versión 2017 hoy y ya mañana salió la 2018, toque dejar de utilizar una con la otra. Pero sí tenemos que estar utilizando unas versiones que estén acorde. Por ejemplo, estas presentaciones eran para las versiones 2013. Ya estamos en la versión 2016. Hay cosas que se han incorporado.
Entonces, hay cosas que no vamos a estar viendo las cienciasmente, vamos a decir específicamente tal cual, pero son cosas nuevas. Cada año que sacan el software sacan algo nuevo. Ahora, mi recomendación es, ojo, no trate de ir al mismo ritmo de la tecnología. No va a poder, ni intelectual ni económicamente. Si usted trata de ir al mismo ritmo de la tecnología, usted tendrá que estar cambiando el computador prácticamente por la media chiquita una vez al mes, si no es menos. Porque entonces usted tendrá que ir adquiriendo una nueva tarjeta de video para poder usar este otro software, para usar esto. Ojo, es como el AutoCAD. El AutoCAD 2004, que fue con el que yo comencé a trabajar. Yo comencé a trabajar con AutoCAD 2004, que fue el primer curso que hice dentro de la universidad. Y las herramientas del AutoCAD 2004 hasta ahorita, hasta las del 2016, 2017, en esencia son exactamente las mismas. Usted utiliza polilínea, usa la línea, usa el círculo, usa los comandos de área, hace la capa, hace todo. En esencia es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que algunos pueden hacer una visualización 3D, que en otros le puedo poner una incorporar unos hash, unas texturas. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, utilizan todas, absolutamente todas las herramientas de AutoCAD. ¿Cuántos de ustedes utilizan todas las herramientas de AutoCAD? ¿Hacen renderizado con AutoCAD? ¿Hacen visualizaciones 3D con el AutoCAD? ¿Hacen cómputos métricos con el AutoCAD? ¿Incluyen tablas de propiedades con el AutoCAD? Eso es una de las cosas que yo he visto que se pueden hacer. Entonces, fíjense algo, el AutoCAD es una herramienta que nosotros, es más, vamos a los arquitectos. Los arquitectos son las personas que más utilizan el AutoCAD. ¿Y saben qué? Yo les puedo asegurar que esas personas no utilizan siquiera el 30 al 40% de lo que puede hacer el software. Y eso mucho es culpa de los mismos cursos de capacitación. Porque, por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes han hecho cursos de AutoCAD. Ojo, han hecho los cursos de AutoCAD o han aprendido solo. Nosotros los ingenieros tenemos esa tendencia de querer aprender las cosas solos. A veces hacemos cursos. Pero, ¿qué pasa con estos cursos? ¿Por qué nosotros como ingenieros no nos gusta hacer cursos? Bueno, ustedes están aquí demostrando que sí, algunos harán el curso. Pero, ¿por qué la gran mayoría de las personas no les gusta hacer los cursos, sobre todo la parte de ingeniero? Porque tiene que sentir que la persona que le va a dar el curso está enfocado en lo que usted le va a dar, en lo que usted necesita, de acuerdo a sus necesidades. Y por eso es que ustedes están haciendo este curso. Usted dice, yo necesito calcular edificaciones con un software, sea cual sea. Entonces yo voy a buscar una persona que primero me brinde una seguridad, que cuando me explique, yo sienta, mira, si me está hablando no me está cayendo a mentiras, y que esté enfocado a mis necesidades. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los cursos de AutoCAD? Que usted va a AutoCAD, entonces usted se consigue en ese salón o en ese grupo de personas, desde estudiantes, dibujantes, arquitectos, ingenieros, y entonces uno lo sienta y bueno, señores, a usar la opción de círculo. Y entonces lo ponen a uno a hacer circulitos. Y hay también ingenieros mecánicos también metidos allí. Entonces después hago una estrellita. Ahora esta estrellita de 5 puntas, vamos a ver cómo la hacemos de 6 puntas. Entonces, ¿qué pasa? Para todos no está enfocado el curso. Nosotros, yo me acuerdo hace unos años, nosotros en la empresa, yo organicé dos cursos de AutoCAD. Un curso de AutoCAD enfocado a instalaciones sanitarias y un curso de AutoCAD enfocado a estructuras. Y bueno, hoy en día tenemos un curso próximamente a comenzar en unas semanas de planos estructurales. Nosotros tenemos que enfocar al cliente qué es lo que podemos hacer, porque así concentramos y dejamos de explicar un poco de basuras que no vamos a utilizar. Entonces, si yo voy a decir, mire, todos aquellos, yo no sé si todos ustedes han tenido la experiencia de construir planos de instalaciones sanitarias.
Aquí, ¿cuántas personas? Estamos 10 presentes. ¿Cuántas de ustedes han hecho planos de instalaciones sanitarias? ¿Qué es lo que vamos a usar? Polilínea, bloques. O sea, no usamos más nada. Una visual tridimensional ahí inventada porque lo estamos haciendo isométrico, ni siquiera es en 3D. Entonces, fíjense, eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Todas aquellas demás herramientas son innecesarias para nosotros. Por eso, que si nosotros hiciéramos, bueno, vamos a hacer un curso nada más de instalaciones sanitarias, cómo presentar con AutoCAD los planos de instalaciones sanitarias, es un cupo específico, no perdemos tiempo explicando un poco de cosas que no se dan. Entonces, fíjense, eso es importante cuando nosotros conocemos nuestro software. Ojo, ya estamos aquí hablando de los software de estructuras. Cuando yo les di a todos ustedes, les envié el contenido programático, les comenté, vamos a usar el SAP. Muchos con ustedes yo me entrevisté. Les dije, mira, vamos a usar el ETAPS, vamos a usar el SAP, vamos a usar el SAFE, vamos a usar el Robot, vamos a usar el AutoCAD y vamos a usar el AutoCAD Structural Detailer. Porque es el software especializado en el área de estructura. ¿Eh? De planos estructurales, está enfocado en eso y bueno, ya ustedes han avanzado en materia de la AutoCAD Structural Detailer, las formas especiales que hemos visto, en las que ustedes saben que hay detalles que están allí que solamente los hacemos nosotros. Un ingeniero mecánico no necesita saber hacer un despiece, porque él no va a hacer la parte mecánica, no está incluido ahí. Un arquitecto tampoco va a hacer un despiece. Eso es algo que tenemos que también tener bien claro. Así como nosotros podemos hacer un diseño arquitectónico, que algunas cosas nos van a criticar porque están cuadradas o no queremos dar la cosa. Pero lo que sí podemos saber, un ingeniero sí va a poder hacer un diseño de arquitectura, pero un arquitecto no va a poder hacer un diseño de ingeniería sin ninguna preparación específica. Y eso es algo que también tenemos que tener bastante claro, las limitantes. Así como los profesionales están limitados para algunas cosas, por lo menos yo no voy a poderme poner a diseñar un motor de un vehículo, porque yo no soy ingeniero mecánico. ¿Eh? Entonces fíjense, eso es algo que tenemos que estar claro, bastante claro. Para eso son distintas herramientas que vamos a utilizar. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? ¿No tenemos ninguna otra pregunta? Una pregunta acá, algo que quieran agregar e incorporar al comentario. Hoy en día hay otras herramientas como Revit que permite hacer los diseños arquitectónicos mucho más fluidos. Podemos hacer cosas mucho más bonitas, vamos a decir de formas diversas que con el mismo AutoCAD. Entonces, fíjense, el software es saber la herramienta. Imagínense que usted ahora hoy en día va a cargar una caja de herramientas consigo. Ese es su computador, que tiene muchas cosas allí. Y dependiendo, mire, necesito hacer esta cosa. Bueno, para esto voy a usar esta herramienta específica. Para esto voy a necesitar esto. Bueno, en fin, eso es como todo aquel que haya intentado cambiar un caucho sin la llave de cruz. Se puede hacer, sí, con un alicate de presión, etcétera, etcétera, pero va a llevar mucho más trabajo. En cambio, si usted saca su llave, la usa, listo. Eso es lo que me quiero a llegar. Entonces, fíjense, esto nos lleva a que, mire, nosotros tenemos que saber quién es el SAP, quién es el ETAPS y quién es el SAFE. Porque cuando nos toque a nosotros defender nuestros trabajos, vamos a conseguirnos con algún profesional que posiblemente solamente cree que sabe usar una sola cosa. Y entonces él dice, ay no, es que no lo hiciste con SAP, entonces no entiendo. ¿Cómo es eso, chicos? Eso no es más que parte de la ignorancia tecnológica que hay a nivel mundial. No es solamente en Venezuela, no es solamente en Ecuador, no es solamente en Perú, Bolivia o Colombia. A nivel mundial. ¿Sí? Esas son las cosas con las que tenemos que luchar a diario nosotros como usuarios de estos software.
Fíjense, el SAP 2000 es una de las herramientas más completas del mercado y la más potente entre los software desarrollados por la empresa CCI. Todo lo podemos hacer con SAP 2000. Todo. Es como aquella navaja Victorinos. Tiene de todo. Tiene un cuchillito, tiene una sierrita, tiene destornilladores, tiene hasta para limpiarse los dientes. Podemos hacer todo con eso. Pero cuando nosotros necesitemos picar un árbol, la navajita Victorino pues, tiene una herramienta que permite un serruchito. Pero si nosotros buscamos una motosierra o una herramienta adecuada, podremos usarla de esta manera. Y esos son lo que son el ETAPS y el SAFE. Son herramientas específicas enfocadas en determinada tarea. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos ahora del ETAPS, nosotros como vamos, nuestra especialización está enfocada en las edificaciones, nosotros vamos a utilizar el ETAPS y el SAFE. Vamos a estar interactuando con el SAP 2000 con algunos tips. Mira, esto con SAP 2000 se pudiese hacer de esta manera. O si lo hiciéramos de esta forma, lo haríamos de esta otra forma. Eso lo vamos a estar haciendo. Interactuar un software con el otro. ¿Cómo hacerlo con uno? Pudiésemos hacerlo con el otro. Porque ya les voy a mostrar una imagen en la que ya ustedes se van a dar cuenta que hay similitudes. Por ejemplo, el ETAPS nos va a permitir, aquí dice facilidad de modelaje de edificios comerciales, gubernamentales y de salud de múltiples pisos. ¿Qué pasa? El ETAPS tiene una opción en la que podemos estar trabajando pisos simultáneamente. ¿Qué quiero decir yo? Por ejemplo, Dios quisiera que a todos nos llegara un edificio como las Torres Petronas en nuestro proyecto. Un edificio de 200 pisos, 150 pisos, 100 pisos, 80 pisos, 20 pisos, lo que quisiera. Supongamos que tenemos un edificio un poco más sencillo, de 20 pisos o 30 pisos. Dependiendo de hoy en día, esos edificios no están enfocados a una sola tarea. Esos edificios están enfocados a distintas cosas. Por ejemplo, un edificio de 20 pisos fácilmente pudiese ser un hotel de lujo en unos pisos, en otros pisos va a ser restaurante, en otros pisos va a ser una parte comercial, que podemos tener salas de cine, podemos tener estacionamientos, o sea, un edificio que va a tener diversos usos cada nivel. Entonces, el ITAS permite de que usted pueda, por ejemplo, incorporar las cargas. Decir, mire, yo quiero que el piso 5, el 10, el 20, el 18, 19 y 20 tengan las mismas cargas. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede crear lo que nosotros conoceremos como pisos similares o similar story, donde nosotros decimos, ok, cuando yo ponga 100 kilos aquí, que me los ponga en los otros niveles. Automáticamente podemos enfocarlo de esa forma. ¿Ve? Ahora, estacionamientos con rampas lineales y circulares, con el SAP también se pueden hacer. Edificios basados en edificios de sistemas de líneas de grid. Las líneas de grid es vamos a decir, un término que vamos a estar utilizando constantemente. Las líneas de grid son una especie de líneas guías que vamos a utilizar para ayudarnos en el modelado, ¿sí? Pero así como vemos el modelado, también vamos a ver la parte de visualización del modelo. No vamos a poder ver un determinado pórtico si no existe una línea de grid que nos la permita la visualización. Después vamos a ver edificios de acero, concreto y mixtos, muros, rampas, losas de concreto, pisos con láminas de acero. Esas son las opciones que nos dicen los mismos constructor. Edificios con amortiguadores y aislamientos en la base. Esto ya es una parte mucho más compleja de la parte de edificaciones. Ya hablamos de análisis no lineales, ya hablamos de deformaciones en la base, etcétera, etcétera. Hoy en día hay empresas que se están dedicando a dictar cursos mucho más avanzados, ¿sí? Entre eso, bueno, valga la propaganda aquí al amigo Jorge Cabanilla de la empresa Dice Pro en Perú. Nosotros somos muy buenos amigos, tenemos muchos años conociéndonos y trabajamos casi que en ramas similares. Entonces a veces yo colaboro en cursos con él, él a veces colabora en algunos míos y ellos están un poco más, a decir, mucho más enfocados en la parte no lineal y están dando muy buenos cursos en la parte no lineal, ¿sí?
Pero es lo que le digo, ya estos son cursos que son avanzados, mucho más avanzados. Para ellos sí están utilizando ya el ETABS de una forma mucho más compleja. Ok, nosotros vamos a dar unos pasos acá, unos pasos pequeños, y espero ya que de aquí ya nosotros podamos salir por lo menos trotando haciendo trabajos básicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener económicamente la forma de evolucionar. Recuerden que siempre he dicho, vamos a decir, el enfoque que tenemos yo y mi empresa acá en nuestras capacitaciones es la mejora de las condiciones profesionales de las personas que hacen nuestros cursos. O sea que si usted hace un curso, nosotros debemos proporcionar las herramientas necesarias para que usted pueda salir a trabajar con ese curso. Porque si no, no tiene ciencia. Entonces nosotros, bueno, desarrollaremos algunos pequeños edificios, algunos proyectos, algunas propuestas por ahí nos han llegado de qué cosas nos gustaría que vieran. Por ahí el ingeniero Hernando me pasó unas cachitas. Nosotros hemos dictado una herramienta similar a eso, un ejercicio similar a eso. Ok, pues aquí tenemos muchas de las propiedades que tiene el SAP como tal. Aquí tenemos algunas de las ventajas en la parte de análisis mucho más complejos. Por lo menos eso que hablamos del análisis de pushover estático no lineal. Eso ya es curvas de capacidad. No sé si han escuchado el término. Y eso es porque ya vamos enfocados en la parte de eficiencia y estaríamos hablando también de la parte de análisis por desempeño. ¿Sí? Hacia allá van a ir todas nuestras normas. Va a llegar un futuro donde ya nosotros no vamos a diseñar bajo un solo criterio, sino de acuerdo al uso, a la ubicación y a la actividad sísmica que tenga determinada zona. Allí es donde vamos a hacer un diseño específico, que es lo que conocemos como diseños por desempeño. ¿Sí? Vamos a ver otra cosita acá. Bueno, esto era lo que era nuestro curso anteriormente. Estos eran unos puntos. Nosotros vamos a manejar más o menos el mismo esquema. Y aquí hay algunos ejemplos. Eso era un ETABS mucho más viejo. Donde calculaba, por esos que están allí visualizando allí van a ser, son unos cajones de paso que se construyeron. Unos cajones de paso para una vía acá en Venezuela. Entonces fíjense, lo calculé con ETABS. Se pudo hacer con ETABS. Era uno de los primeros cálculos con ETABS que hice, pues. Esta creo que era la versión 9.5, 8. Algo, no me acuerdo qué versión era. Donde podemos ver los diagramas de momento. Sí, esta es la versión 9.04. Ahora, ese tipo de cálculos que podemos hacer netamente con esfuerzos, que hablemos de esfuerzos, siempre los hacemos con SAP. Es una herramienta mucho más ágil. Estos que están acá son 4 modelos, bueno, son 3 modelos específicamente, hechos con ETABS. ¿Sí? Esto es una nave industrial. Recuerdo que eran aproximadamente unos 40 metros en una sección, unos 80 metros en otra longitud. Para unos 40, recuerdo que estos eran 40 y esto eran 60 metros de longitud. Ahí en la nave industrial, esa que está allí. El otro era un edificio de planta baja libre, el que tenemos abajo a la derecha, hasta las jardineras se las puse. El que está abajo es un edificio tipo túnel, un edificio constituido netamente de un sistema estructural por muros. El de arriba es sistema estructural metálico. El de la derecha es un sistema estructural netamente en concreto armado. ¿Ve? Son todos hechos con el mismo software, ETABS. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una cantidad bueno, en este tiempo todavía trabajo yo de manera individual. Esos proyectos bastante tienen un tiempo. Este otro proyecto me ha tocado trabajar unos proyectos específicamente en SAP. ¿Por qué? Porque necesito hacer un análisis de esfuerzos donde el elemento tiene que ser un elemento finito para evaluar los esfuerzos cortantes o los esfuerzos laterales de explosión de concreto, y para eso utilizo yo el SAP.
es la herramienta más adecuada en este caso. ¿Sí? Vamos a ver aquí, que está acá, que está a la izquierda, el primero que está a la izquierda, eso fue un campanario. Es un campanario. Es más, está construido aquí en Venezuela. Es el campanario que se ubica en el santuario del eh, Santo Cristo de la Grita, Estado Táchira, aquí en Venezuela. Ese modelo que está allí fue el primer modelo que hicimos. Después tuvimos problemas con el viento, tuve que hacer una reforma, unos cambios en la arquitectura para que pudiera funcionar. Ahora, fíjense, ese que está allí, que tiene tres patas, es un campanario. Eso tiene aproximadamente, si no mal recuerdo, creo que eran unos 18 metros de altura. Y teníamos un análisis específico, porque era una estructura que era internamente es metálica, pero tiene elementos de concreto. Tenemos que ver interactuar eso. Y solamente el análisis que está en la parte superior era de la campana, porque arriba iba una campana de aproximadamente unos 500-600 kilos. Entonces el problema no es la campana, sino el problema es cuando se mueva la campana. Entonces había que generar unos pasos, unos análisis paso a paso, en el que yo veía y evaluaba paso a paso el cómo cambiaba la posición de la carga de la campana. Aquí para hacer una, no sé si para que me entiendan mejor acá, cuál era el enfoque de este proyecto. Este proyecto usted lo ve muy sencillo, ¿saben? O sea, tres paticas, pero aquí lleva una campana. Y ese peso de esa campana, ok, si está estática, pesaba unos 500, creo que eran 500 kilos, no me acuerdo exactamente el peso. 500 kilos, ok, están perfectamente los 500 kilos. Pero ¿qué pasa? Eso está bien en un análisis estático. El problema es cuando suene esa campana. Cuando esa campana se mueva, se va a mover con un ángulo teta. Y allí vamos a empezar a tener componentes horizontales, senos, cosenos del ángulo, etcétera. Y vamos a tener también una componente vertical. Y esa componente horizontal, evidentemente la componente vertical va a ser menor que los 500. El problema es que esta componente horizontal va a generar un movimiento adicional en los topes de la torre. Entonces, ¿qué pasa? Esto está en una forma triangular. Aquí está una patica, aquí está la otra patica y aquí está la otra patica. Mientras la campana tenga esta fuerza lateral en una de las direcciones de las patas estaríamos bien, pero cuando la tenga por el otro lado, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar exigiendo en una parte de la edificación condiciones diferentes que la otra. Y hay otra cosita, que todas esas fuerzas, por más pequeña que sea esta horizontal, cuando multipliquemos por los 18 metros de altura, por aquí yo les puedo mostrar una foto de ese campanario ya construido, por ahí la tengo. Yo viajé a ese sitio posteriormente y después me tomé una fotografía allí. Aquí tenemos una altura. Y entonces, ¿qué pasa? Esta campana llegó a un momento en el que generaba, valga la redundancia, momentos en la base, que les cuento, no estaban siendo considerados en ese momento del cálculo. Entonces, fíjense cómo un análisis de un elemento relativamente sencillo se puede complicar. Este que están ustedes viendo acá a la derecha, que parece un tubo, esta es la parte interna de él. Eso es una chimenea en concreto armado. También la hice con SAP 2000. Aquí podemos visualizar que tenemos dos capas. Aquí tenemos una capa que era de mampostería interna y esta otra capa que es la de concreto armado. Ellas están interconectadas en unas zonas y permitía que esta de mampostería iba hasta cierta altura, creo que iba como hasta acá, porque era una mampostería aislante de esta chimenea. Estas chimeneas son de unas plantas de centrales azucareros. Entonces aquí lo que sale es vapores, altas temperaturas, y eso, ¿qué pasa?
Yo en este momento la única herramienta disponible que tenía era el SAP, que era la que me permitía generar degradación del material con temperatura. El ETAPS en ese tiempo no lo tenía, ya lo tiene incorporado. O sea, con ETAPS hoy en día ya pudiese calcular estos dos ejercicios, ya lo pudiese calcular con ETAPS. ¿Ve? Entonces fíjense que yo debo saber en qué caso usar específicamente uno de los software. Por ahí tengo imágenes de estos modelos. Acá, este fue uno de mis primeros, bueno, yo creo que fue mi primer proyecto grande. Esto es un santuario que se iba a construir en el estado Guárico. Este que está acá es el techo, la cubierta de techo que va dentro de este otro. Esta es la parte interna. Esta cúpula iba a llegar aquí internamente sobre el techo. Tenían otros subniveles por acá. Pero bueno, esto al final no se llegó a concretar. Pero sí se hizo el modelo. Este sí fue hecho con SAP 2000. Recuerdo SAP 2000 versión 10. Fue uno de los primeros modelos que hice ya a nivel profesional. Ok. Bueno, en esta parte, yo quiero que les he mostrado aquí, les voy a mostrar las tres ventanas abiertas, las tres ventanas del software, de los tres software. Primero, arriba en la parte superior, vamos a ver el ETAPS. Les voy a hacer unas líneas para resaltar esta separación. Vamos a ver, yo creo que una línea roja serían buenas. Entonces, de aquí para acá, ya estamos hablando de SAP. No, vamos a borrar esto. Aquí tendremos SAP, aquí tenemos el ETAPS, aquí tendremos SAP 2000 y aquí tenemos el SAFE. Las interfaces son similares. Eso quiere decir que la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos de un software van a estar presentes en el otro también. Ahora, lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta es que todos estos software, todos, tienen el mismo tipo de menú. Miren, fíjense, está el menú File, en Save, Editar, Visualizar, Definir, Define, Draft, Select, Assign, Design. ¿Ve? Hay unas partes que Design, Run, Display, Detail, Tools. Estas dos que están acá, que llaman Details y Tools, son propias del Save. ¿Ven? Pero entonces ahora fíjense lo que hay en las otras que están arriba. File, File. En SAP. En ETAPS, File, File. Editar, Editar. View, View. Define, Define. Draft. Select, Select. Assign, Assign. Analizar, Analizar. Fíjense que aquí no tenemos en este no tenemos el analizar. Menú analizar porque es específico del save. Pero después tenemos display. Display también. Display. Aquí tenemos el menú run. Para nosotros el menú run está en la misma parte de análisis que nosotros podemos decir run. Design. Design. Opciones. Aquí hay unas condiciones de detail. El ETAPS tiene unas opciones para que usted pueda hacer los planos directamente desde el ETAPS. El único problema de esos planos de ETAPS es la forma en la que genera los planos, que no son comunes para nosotros hacer esas entregas de esa manera. Por eso no me gusta usar las herramientas de planos de ETAPS, uso otras. Ahora, hoy en día CCI está en conjunto desarrollando un software que va a permitir también sacar los planos directamente también con una herramienta adicional de CCI. Entonces fíjense, si nos van a ver los iconos que tenemos, los iconos también son similares. Voy a resaltar aquí algunos. Fíjense, tenemos los primeros vamos a ver, hasta aquí creo yo que tenemos unos similares. Donde nuevo archivo, guardar archivo, generar nuevo archivo, echar hacia atrás, el candado, la corrida. Todos estos son similares en todos los programas. Esto y esto que está acá. Por ejemplo, este aquí es un lápiz. Este es para refrescar. Este es para refrescar. Pero ese refrescar acá, aquí se convierte en un bolígrafo.
Es el mismo lápiz. Y aquí fíjense que es una pluma similar también. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha cambiado es el icono, el dibujito como tal, pero sigue siendo la misma función. Entonces usted dice, bueno, ya asociar a ese lápiz, a ese bolígrafo, a esa pluma, lo que sea que le pongan allí, y usted sabe de que esa es la opción para refrescar. También vamos a darnos cuenta que tenemos otras opciones acá, adicionales, las de visualización de la lupa, la manito, si es 3D o elevación. Se fíjense que aquí la manito y la lupa son similares y 3D también, solamente que el SAT 2000, como es una herramienta más compleja, incluye más formas de visualización. Tenemos los planos X, Y, Z y los que son en forma, vamos a decir, cuando tengamos ejes cilíndricos con RT, RZ, TZ. Eso es una clasificación. Cuando hablemos del ITAPS, fíjese que él también tiene las mismas lupas, la misma mano que es para mover aquí el dibujo, y habla de 3D, X y Y. Y alguna visualización de Z, ¿ves? Ya no habla de los otros planos, porque el ITAP siempre va a trabajar dentro de un solo plano. ¿Ves? O calculamos la losa de entrepiso o de fundación dentro de un mismo plano. Eso es, vamos a decir, una de las características del ITAPS. Después vamos a ver herramientas más como de estos lentes. Estos lentes están en todos lados. Esto es para cambiar la perspectiva. Dice que el diseño del lentecito ese ha cambiado. Estas flechas que indican hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver acá. Estas que indican hacia arriba, flecha abajo. Están también en los otros proyectos, en los otros modelos, ¿ven? En los otros programas. En este no lo necesita porque no se mueve a través de planos. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiero decir? Fíjense que cuando usted aprende una condición y entienda cuál es la condición que hay en un software, va a poder aplicarlo en otro. Todo lo que aprendamos, vamos a enfocarnos en el ITAPS, porque es el que es la herramienta específica de edificio. Pero todo ese conocimiento va a servir para los otros software. ¿Estamos claros? Por eso yo siempre he dicho, cuando usted conoce su herramienta se va a dar cuenta que usted sabe trabajar simultáneamente otros programas. Está aprendiendo los tres programas de manera simultánea. Es la forma en la que ya nosotros estamos enfocándonos en la especialización, en estos cursos. Usted sepa cómo funciona. Ah, que después va a haber herramientas específicas. Como no, específicamente. Por ejemplo, aquí vamos a tener toda la parte de diseño. Fíjense, aquí tenemos diseño en acero, diseño en concreto, edición en edificio, elementos, sección compuesta. Acá también, cerchas, muro, ¿eh? Conexiones. El diseño, el ITAP trae un diseño de conexiones, a mí no me gusta mucho porque no es tan versátil para uno poder hacer cambios. Pero fíjense que ahora cuando vamos a ver la parte de SAP, aparece diseño concreto cero. Bueno, claro, aquí hay una ventanita, esta flechita hacia abajo indicaría que hay más herramientas de esta. Pero fíjense que ahora aquí, cuando hablemos del Safe, por ejemplo, aquí, esta que está aquí, que parece un circulito, esta es solamente para el punzonado. Esta trabaja para el punzonado. Esta que trabaja aquí es para diseño de viga. Viga. Esto que está aquí es para losa. Son casos particulares que son ventanas específicas de esto. Estos son para líneas de influencia. Estos son para esfuerzo. Este de esfuerzo está presente aquí. Y bueno, en esta también lo puedo tener. Pasa que no lo visualizo porque está metido dentro de estas opciones. Pero fíjense que aquí sí está, ¿eh? La opción de esto que está acá, diagramas de momento, reacciones, deformaciones, fuerzas, estado normal. Nosotros vamos a tener ventanas que tienen la misma función. ¿Ven? Estas son cuestiones que nosotros tenemos que ver. Fíjense, no nos vamos a dar cuenta sino hasta cuando vemos al software. Ojo, estas son solamente las ventanas que hemos visto arriba. Pero también hay otras ventanas. Las que están en la cara lateral. Aquí yo le voy a tratar de remarcar unas aquí. Las laterales.
Aquí están. Estas son las del ETABS. Estas son las del SAP. Y estas que están acá son las del SAFE. Donde tenemos flechas con el cursor. Donde nos piden dibujos con una barrita aquí. Donde tenemos barritas con punticos acá. Todas esas herramientas las vamos a ir viendo, ¿no? Una por una. Para nosotros entender cuál de estas herramientas funcionan en cuál software, y en algunas funcionarán en una forma y en el otro funcionarán de la misma manera, pero tendrán otro dibujo. ¿Ves? Por eso es que es importante conocer el software. Entonces cuando yo diga, ya yo aprendí ETABS, sí, pero usted cuando abra el SAP 2000 va a conseguir cosas que son familiares, que están puestas allí. Entonces le va a permitir desarrollar poco a poco también las mismas condiciones que en el ETABS. Entonces fíjense, esto es la apertura de estos software. En el caso Safe, las ventanas iniciales. En el caso del ETABS tenemos algunas cosas adicionales, pero eso son más que todas de propaganda. Pero es fundamental, cada vez que nosotros abramos un modelo, siempre vamos a conseguir las mismas condiciones de inicio del software. Vamos a conseguir todo el tiempo, todos los programas de computadora siempre tienen una ventana que dice nuevo archivo, nueva ventana. Eso siempre lo vemos. No solamente en estos software, TAP, SAP, 6, lo que sea. ¿Mm? Eso es lo que yo quiero que entendamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Ok, ingenieros. Mire, vamos a hablar ya del flujo de trabajo. Cuando hablemos del cálculo, vamos a hablar, mire, queremos saber cómo vamos a organizarnos al momento de hacer el ejercicio. Mi primera recomendación para todos ustedes, estas son apenas 2 hojas, que las impriman. Yo les voy a hacer llegar este archivo, las imprimen, o si están tomando notas en algún cuaderno, las transcriban. Si quieren dejan espacio entre ellas para que puedan incorporar alguna nota adicional que ustedes quieran poner a cada punto. Pero al tener esta información es su primer esquema de trabajo. Yo lo tengo visualizado en mi cerebro, ¿sí? Y la idea es que ustedes al principio lo tengan escrito para una especie de guía sobre los pasos que deben hacer. Ahora, algo importante que tenemos que tener aquí hay unos pasos que son obligatoriamente los iniciales. O sea, no puedo avanzar al paso 10 sin haber hecho el paso 9, cosas como esa. Pero hay otros que son muy diversos. Yo puedo echar atrás, volver adelante. O sea, eso lo vamos a ver cuando hagamos nuestro primer modelo. Ahora, fíjense, nuestro flujograma de trabajo es la serie de pasos a seguir para que usted pueda llevar un modelo eficiente. Se los digo, ojo, esta no es la única forma. Algunas cosas podrán variar, algunas personas podrán trabajar distinto, pero desde mi punto de vista y con la experiencia que tengo, no solamente de trabajar los software, sino impartiendo clases. Yo dicto clases de SAP 2000 desde antes de graduarme. Hay compañeros de estudio que fueron compañeros de estudio míos que yo les di clases de SAP 2000 básico. Estamos hablando de 2007, desde el 2005, 2006, por ahí que yo trabajo este software. Eso qué pasa, esa experiencia de dar clases me ha mostrado que, bueno, mire, las personas cometen menos errores si se hace esto primero. O los errores se ven disminuidos si hacemos este otro procedimiento después. ¿Sí? Recuerden algo, son más de 10 años trabajando con este software. Sé muchos de los errores que se pueden cometer. Pero si les estoy sincero, no debo estar manejando todavía el 50%, el 60% del inmenso universo de cosas que se pueden hacer dentro de este software, con estos software, ¿no?
Entonces, fíjense, yo recomiendo esta serie de pasos. Por ejemplo, lo primero es establecer un sistema de unidades base. Cada software, antes de iniciar, nos va a preguntar qué sistema de unidades queremos establecer. ¿Sí? Ya sea el SAP, sea el ETAP, sea el Sage, sea el Robo, sea el CIPET, todos los software de ingeniería, lo primero que le van a preguntar es cuál es el sistema de unidades que usted quiere establecer. Como unidades base. Cuando yo hablo de un sistema de unidades base es cuando nosotros decimos, mira, nosotros trabajamos con el sistema internacional. El sistema internacional es muy claro, trabaja newtons, metros, segundos y centígrados, en el caso de temperatura. Unidades de fuerza, unidades de longitud, unidades de tiempo y unidades de temperatura. Pero ¿qué pasa? Hay países como nosotros, en mi caso, Venezuela, en los que no todo lo manejamos en el mismo sistema. Tenemos diversidad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Tenemos una cantidad de modismos que afectan y producen problemas en los cálculos. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo primero que nos va a preguntar es cuál es el sistema de unidades. Entonces nosotros vamos a establecer, bueno, nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional. Ok, perfecto. Eso es lo primero que pregunta el software antes de entrar. Después vamos a generar las líneas de grid. Las líneas de grid tienen un procedimiento que lo vamos a ver ya más adelante. Generarlas tanto en X, tanto en Y. Normalmente las líneas de grid las hacemos coincidir con los ejes principales estructurales. A veces usamos los arquitectónicos, pero recuerden algo, los ejes de arquitectura tienen una concepción diferente a los ejes estructurales. No necesariamente, y eso es algo que tenemos que tener bastante claro, los ejes que ha puesto el arquitecto son los ejes que nosotros vamos a utilizar. Cuando hablamos de un buen arquitecto, estamos hablando de una persona que ya ha preconcebido la idea de que tiene que tener distancias y longitudes acorde al tamaño del elemento estructural que va a considerar una viga, por ejemplo, o una columna. Y entonces, por lo general, esos ejes, él, vamos a decir, infiere que ahí va a ir una columna y que ahí va a ir una viga, ¿sí? De determinada dimensión. Ojo, eso estamos hablando de un buen arquitecto. Estamos hablando de un arquitecto que está considerando que sabe que la altura de la viga va a depender directamente de la luz que va a tener. O que si un edificio es de 5 pisos, el tamaño de las columnas de los niveles inferiores no puede ser igual al de los niveles superiores. Esas son las concepciones. Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de profesional, es un loco que ha agarrado, ha tirado una cantidad de ejes puestos aleatoriamente porque no tienen ninguna lógica y me van a perdonar y ustedes, bueno, seguro ustedes han tenido esas experiencias porque cuando yo veo una arquitectura y me dice que la distancia entre ejes es de 3,87.5, yo no le veo ninguna lógica a eso. O cuando vemos un eje que tiene, o sea, una altura de entre pisos 2,54.3. No le veo lógica a eso. ¿Sí? Eso ocurre. Son personas que no tienen ni la más mínima idea, se limitan solamente, únicamente a la parte del diseño, de cumplir con los espacios. Porque agarran un libro, una Biblia de arquitectura, por allí tengo yo algunos libros que me facilitaron, en los que, bueno, el baño tiene que medir tanto por tanto. Entonces, hacen un baño de esa medida. Las salas deberían medir tanto por tanto. Entonces, ¿qué pasa? Pasan como un Lego, ensamblan una cosa y empiezan a tirar los ejes aleatoriamente. No, así no debe hacerse. Y esos son los que nos van a generar la mayor cantidad de problemas en nuestro proyecto. Porque no van a querer reconocer ese error. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué es mi recomendación? Cada vez que a usted le llega un proyecto de estructura, usted tiene que revisarlo. Entonces, mire, mándame la arquitectura antes de dar el precio. Recuerden lo que les dimos anteriormente. Mándame la arquitectura, déjame revisar la arquitectura, veamos qué estás disponiendo allí y después usted va a trazar los ejes que usted considera que debería tener. Y eso es lo que va a usted poner en líneas de grid.
o cualquier línea que necesite adicionalmente para dibujarlo. Entonces, cumplido el paso 1, cumplido el paso 2. Esos son obligatorios, porque el software no inicia si no dice usted el sistema de unidades. Y no inicia si usted no le dice la grid. La grid usted después posteriormente la podrá modificar de una mejor manera, optimizarla, poner las medidas específicas. Porque la línea de grid es una opción que va a estar abierta desde el inicio del software hasta del modelo, del modelado, del procedimiento de modelado hasta el final. O sea que después nosotros vamos a poder incorporar líneas de grid si queremos, un eje adicional o queremos hacer una modificación, alargar o extender algo. Eso lo vamos a poder hacer. Ahora, revisión de los sistemas de unidades. Tercer punto. ¿Se acuerdan de los modismos que habíamos hablado? Bueno, en eso allí es donde yo puedo, vamos a decir, adaptar a mi forma de pensar el software. ¿Por qué? Ok, si nosotros trabajamos en Newton, cuando hablamos de cargar las estructuras, ¿qué sistema de unidades decimos? Cuando digo, mira, yo voy a poner tanto, una cantidad 500, ¿qué unidades utilizo? Cuando vamos a cargar un elemento de área, por ejemplo, ustedes dicen 5 newton por metro cuadrado o hablan de 500 kilos por metro cuadrado. Por favor, aquí sí necesitaría que todos estemos de acuerdo. Claro, que todos los que están aquí en la clase participen. Cuando usted dice vamos a ponerle una carga aquí puntual, ¿qué unidades utiliza? Usa un newton, un kilonewton, usa una tonelada, usa un kilogramo, usa una libra. ¿Qué unidades usan en esas cargas? Ok, entonces fíjense. Ahora, fíjense qué es lo que estoy conversando. O algunos dicen que usan toneladas, otros usan kilogramos. Eso es un factor importante. ¿Ve? Porque cuando nosotros decidamos y empezamos a colocar los datos, si nosotros estamos hablando de un sistema de unidades general, tenemos que poner ese sistema de unidades. Por ejemplo, nuestro caso, mi caso Venezuela, y sé que es el caso de muchos otros profesionales. Por ejemplo, manejamos las resistencias de concreto. Cuando hablamos de un concreto 210, 250, 180, 300, 400, por lo general ni siquiera utilizamos el apellido de ese número, que debería ser 250 kilos por centímetro cuadrado, 400 kilos por centímetro cuadrado, 300, 150 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque inferimos que ya nosotros estamos de manera automatizada en nuestro cerebro, que son kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros no tenemos configurado nuestro software para que esté en kilos por centímetro cuadrado, eso es uno de los errores más comunes que usted va a cometer. Lo mismo va a pasar con la carga. Si usted está acostumbrado y sus normas, y sé que la norma venezolana, la norma colombiana, la norma ecuatoriana, la norma peruana y la norma boliviana, cuando hablan de los cuadros de carga que deben colocarse en las edificaciones, hablan de kilos por metro cuadrado. ¿Y saben qué? El kilo no está en el sistema métrico. Está como unidad de carga y debe ser kilogramo fuerza. Y para eso no usa el kilogramo fuerza, sino usa el newton, sistema internacional. Entonces nosotros tenemos que hacer particularizaciones de nuestros, vamos a decir, modismos para que no nos vaya a llevar a una catástrofe. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros podemos saber la nomenclatura. Aquí como dice 210 kilos por centímetro cuadrado es igual a 3000 psi a 21 MPa. Sí, pero ¿qué pasa? Acostúmbrense que ustedes tienen que entiendan que hay una programación en nuestros cerebros. Una programación que pudo durar entre 4 o más de 4 años de universidad. Es una programación que fue inculcada y transmitida por nuestros profesores. Por ejemplo, ustedes trabajan los asentamientos ¿en qué unidades? ¿Mm?
centímetros, otros trabajan en milímetros. Ajá. ¿Ven? Eso hay una diferencia. ¿Ven? Si lo trabajamos en centímetros o lo trabajamos en milímetros. Para nosotros como ingenieros los números son números que si, dependiendo de lo que nosotros estemos entendiendo, bueno, vamos a ver, estos son tantos milímetros. Por ejemplo, si hablamos de un asentamiento de 30, estamos claramente hablando de 30 milímetros, no vamos a tener un asentamiento de 30 metros. Y si tenemos un asentamiento de 30 centímetros es algo bastante catastrófico también, suena medio ilógico. Pero ¿qué pasa? Al momento de incorporar datos dentro del software, tenemos que estar bien claro que la unidad que estamos incluyendo es la que nosotros queremos. Entonces tenemos que hacer particularizaciones de las cosas que nosotros podemos cometer errores. Asentamientos o valores de desplazamiento. O pudiésemos estar hablando de cargas. O pudiésemos estar hablando de propiedades del material. Los módulos de elasticidad. ¿Qué unidades vienen? Esas son las cosas que tenemos que tener muy presentes. Porque podemos definir. Fíjense que el siguiente paso es proceso de definición de los parámetros del modelo y después vienen materiales. Si usted definió un material mal, todo lo demás no sirve. ¿Por qué? Porque usted le cambió el módulo de elasticidad. Al cambiar el módulo de elasticidad, usted está cambiando la propiedad. ¿Quién es el módulo de elasticidad? La propiedad y la capacidad de formación que tiene el material. Y, y la estructura de manera paralela. Ahora, imagínense que usted se equivocó en la carga. Que usted en vez de poner 200 kilos por metro cuadrado, puso 200 kilos por centímetro cuadrado. Nunca le va a dar. Nunca le va a dar el cálculo. Nunca. Le va a dar números totalmente absurdos. Y usted se va a dar cuenta, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser un valor, me da raro. Ojo, hay gente que ni siquiera se da cuenta de ese tipo de cosas. Yo siempre pongo un ejemplo de un ingeniero, hoy día es ingeniero. Fue la primera vez que fui jurado de una tesis. Y el amigo, en su tesis, que era un cálculo estructural, decía que había hecho el cálculo estructural con el SAP 2000. Porque era la herramienta más avanzada, etcétera. Pero cuando me muestra los resultados, lo primero que me muestra, me dice, es que el edificio, que es de 2 pisos, 2 niveles, planta baja y primer nivel, le da de resultado columnas de 30 centímetros por 30 centímetros. Ok, es la mínima que permite por lo menos la norma venezolana, la COVENI. Y si nos vamos a la ACI, la dimensión mínima de columna es de 30 por 30. Ojo, sección neta. Hay normas que especifican que que el tamaño mínimo de la sección puede ser de 25 por 25. Ese 25 por 25 es en sección interna del núcleo. No estaría considerando los recubrimientos. Por eso nosotros hablamos de que la columna más pequeña que se puede colocar en una edificación es de 30 centímetros por 30 centímetros. La sección más delgada. Ahora, hablando del problema de este señor. Me dice que tiene 30 centímetros por 30 centímetros. Bueno, suena lógico. Pero cuando me dice que en la parte interna le va a meter 12 barras de 1 pulgada, allí fue el principio del fin. Es absurdo. En una columna de 30 centímetros por 30 centímetros no va a poder colocar 12 barras de 1 pulgada. No se puede. No cabe. No va a tener el tamaño y la separación mínima requerida. No le va a poder poner los estribos. Y tan sencillo de que prácticamente va a ser una columna constituida por cabillas o por barras revestidas con concreto. Ahí me detengo yo y le digo, ya, páralo, no puede ser, está malo. No, que está malo, no puede darte ese resultado. Y uno como profesional tiene que entender ese tipo de cosas. Hay cosas que no pueden ser. ¿Qué es lo que le sucedía?
Cuando yo le pido el modelo, me dice que no lo tenía, etcétera, etcétera, que era muy avanzado, que yo no sé qué. Yo tenía mi laptop, en ese momento aquí está mi computador, vamos a ver el modelo, porque estaba casi seguro de cuál era el problema. ¿Qué ocurre? El software, en la parte de concreto, trata de compensar. Recuerden que cuando nosotros tenemos un cálculo de una columna, tenemos el acero mínimo y el acero máximo. Él estaba en la raya del acero máximo, por eso el software no le decía que estaba mal. ¿Cuál era el problema? Cargas mal colocadas. ¿Cuál era el otro problema? Rigidez excesiva. Había puesto mal el módulo de elasticidad del concreto y lo había puesto mucho más rígido de lo que es. Entonces, ese tipo de problemas son por los modismos a los que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque ponemos cargas en otros sistemas de unidades y no nos fijamos que el sistema de unidades base definido inicialmente hay que adaptarlo. Mañana, ya en la siguiente clase veremos cómo vamos a adaptar ese sistema de unidades. ¿Sí? Otro de los puntos, que es el proceso, que es el llamado proceso 4. Bueno, proceso 4, vamos a poner aquí un poco más pequeño. Aquí está, proceso número 4. El proceso de definición de los parámetros del modelo. El modelo se divide en una serie de etapas. Antes de hacer la primera línea, antes de hacer la primera columna, antes de hacer la primera losa, usted tiene que haber definido los componentes de esa viga, los componentes de esa columna, los componentes de esa losa, para que cuando usted vaya a realizar el modelo sea mucho más rápido. Nada hacemos, el software va a tener unos elementos ahí por defecto, pero nada hacemos con usar esas herramientas si después tenemos que hacer unos ajustes del procedimiento. Además, les digo, el software tiene condiciones preestablecidas. ¿Qué digo yo preestablecida? Bueno, ya tiene un concreto definido, ya tiene unas secciones definidas que nosotros podemos usar y tienen unos nombres específicos del software. Ahora, cuando usted le llegue una revisión de un programa, usted dice, mire, yo soy el ingeniero inspector, o ustedes me mandan a mí un trabajo, vamos a hablar de trabajo profesional. Aquí me dice, bueno, mire, ingeniero, yo quiero que llegue usted a un ente, o me toca ser su ingeniero inspector, y cuando abro el modelo, me consigo todo por defecto, las condiciones por defecto. Ahora, eso para mí ya es una alerta. ¿Por qué? Porque esta persona no se tomó la delicadeza de revisar elemento por elemento. Parte de la idea de que el software ya los trae correctos. Ojo, los trae correctos. Pero ¿sabe qué? Una nueva versión puede tener un error. Una vieja versión puede tener un error. Y cambiar un valor pudo haber tenido un error. Recuerde algo, quienes desarrollan estos softwares no son ingenieros civiles, son programadores. ¿Y sabe quiénes son los que detectan los errores? Los usuarios. Les comento, yo estoy muy ligado a esta parte de CCI porque tengo muchos amigos que trabajan directamente con estos software y son gente, dealers de venta del software. Y entonces ellos se encargan de revisar, hacen un modelo, ven qué cosas da y ellos mismos escriben al fabricante y le dicen, mira, que hay un error, aquí es otro error. Por eso es que usted ve versión de 2000 ITAS 2016. Después 16.1, 16.2, 16.3, 2016.4, 0.8, 9.3. O sea, ese tipo de cosas son porque van haciendo correcciones. Por eso no debemos usar las opciones más recientes. ¿Por qué? Porque va a haber cambio. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema. ¿Qué pasa? Usted, y yo los voy a enseñar a educar de esta manera, hay que poner el nombre. Un concreto de 210, evidentemente no va a poder poner todo ese nombre, pero que diga con 210 ya es algo que está relacionado. Primero porque tengo que adaptarlo a mi idioma. Recuerde que todo va a estar en inglés y todo va a estar enfocado a la ACI o a la ISC. Entonces después yo voy a poder hacer secciones. Yo utilizo el ITAPS para sacar cómputos métricos preliminares de la estructura. Por lo tanto, necesito establecer nombres que sean fácil de reconocer a la hora de yo exportar una tabla.
para yo saber cuántos metros cúbicos concretos de columnas de 30 por 30 voy a necesitar. Entonces, cuando yo defino mi sección de columna de 30 por 30, lo llamo, por ejemplo, C-30 por 30. Las vigas, viga de riostra tal, viga normal de 40 por 60. Doy un nombre que sea fácil de reconocer, porque hay muchas cosas que van a estar mucho más allá del cálculo. Cómputo métrico, tablas, resultados, que debemos estar adaptándolas aquí a la persona que va a leer el proyecto. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver, ahí tenemos tres tipos de elementos que vamos a ver siempre en el software y en todos los software de ingeniería. Los softwares van a estar divididos en tres tipos de elementos. Son los más fáciles. Dibujar en AutoCAD va a ser mucho más complicado que dibujar en el ETABS. Y por allí yo sé que hay algunos que han hecho o han intentado hacer el modelo primero en AutoCAD y después exportarlo. Ojo, eso es súper contraproducente, porque si su AutoCAD no está configurado con la misma precisión que está el ETABS, los elementos que usted ve conectados en AutoCAD van a estar separados o solapados en el ETABS y les van a dar errores. Por eso, mi recomendación es siempre modele en el software, en el ETABS, en el SAP, en el SAFE. Bueno, en el SAFE siempre lo que hago es importar del ETABS. Pero ¿qué pasa? Siempre haga el modelo dentro del software. No use el AutoCAD como trampa. No. El SAP y el ETABS y entre otros softwares siempre tienen solamente tres elementos: el elemento join, el elemento frame y el elemento shell. Son los tres únicos elementos que necesita para dibujar, y con esos tres elementos hace todo. Entonces, en cambio, con AutoCAD usted tiene línea, polilínea, rectángulo, circunferencia, elipse, tiene muchas más opciones. Entonces, siempre va a ser mucho más sencillo dibujar en el ETABS. Que vamos a tener opciones de mover, copiar, rotar, girar, espejo. Todas esas opciones también las tenemos en el ETABS. Solamente que cuando ya nosotros tengamos la práctica, vamos a darnos cuenta que el ingeniero Manuel sí tenía razón. Es mejor siempre dibujarlo por acá, es más sencillo. ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo se generan las columnas en concreto armado. Vamos a ver cómo hacemos el diseño de las vigas. Vamos a ver cómo hacemos los elementos de acero, los perfiles de acero, cómo se definen. Cómo definir la sección transversal del elemento shell, que son las losetas, los sofitos metálicos. Esto es una de las ventajas. El SAP no tiene cómo modelar secciones en sofitos metálicos. El ETABS sí. Y considera la inercia que genera los canales que tiene el ETABS, el sofito metálico. Los tipos de carga, vamos a hablar de cargas estáticas, vamos a hablar de cargas dinámicas, generación de un espectro de diseño. Nosotros en cada país deberíamos tener nuestros espectros de diseño normalizados. Por allí estamos trabajando en una hoja para Colombia, tenemos la hoja para Venezuela, para generar el espectro de diseño. Ahora, las nuevas versiones de ETABS traen una gran cantidad de espectros de diseño de distintos países de Sudamérica. Esto en busca de los nuevos mercados o de los mercados emergentes para la venta del software. Incluye la norma colombiana, incluye la norma peruana, incluye la norma ecuatoriana, la de Bolivia, no recuerdo si la trae ya incluido el espectro de diseño. Venezuela lo trae México, es más, de México trae dos, porque México genera un espectro de diseño para el DF, para el Distrito Federal, diferente al que está en el resto del país. Nicaragua, eh, El Salvador, trae no, República Dominicana, o sea, traen otros países que tienen sus espectros ya incluidos dentro del software. ¿Sí? A ver acá. Después vamos a ver elementos especiales, combinaciones de carga. Las combinaciones de carga siempre son iguales para todos los casos. Las combinaciones de carga, la definición de los diafragmas rígidos, definición de masa source, definición de las cargas por masa. Esos también son elementos que vamos a estar definiendo en el curso, ¿no? Proceso de asignación de propiedades,
El proceso de asignación de propiedades es después que ya hemos hecho el dibujo. Vamos a poner las cargas, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, el modelado como tal. Fíjense que aquí está el proceso de modelado. Primero modelamos, después asignamos. Pero para modelar hay que tener todos los elementos ya definidos. Acciones, fuerza y después vamos a ver los análisis, respectivos análisis que hay que hacer, ¿no? Ok. Fíjense, esto es como una guía para que nosotros podamos seguir paso a paso qué es lo que deberíamos estar haciendo. Así las vamos a trabajar en la especialización, así es que yo quiero que ustedes las empiecen a manejar. Después, como les digo, esto es algo que ustedes van a ir haciendo tantas veces, recurrentemente, que se vuelve acción reflejo cada vez que usted vaya a calcular o a hacer cualquier cálculo estructural. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Entonces, bueno, ingeniero. Aquí me preguntan, pone usted que a las vigas debe revisarse la ductilidad. No sucede lo mismo con las columnas. El problema no, ya va. Cuando yo digo de revisión de ductilidad, no es que voy a revisar todas las ductilidades de la viga, sino simplemente voy a enseñarles cómo se hace ese procedimiento. La ductilidad de las columnas se evalúa normalmente con la colocación de un análisis de pushover y todo eso en general. Eso no lo vamos a hacer un diseño básico inicial. Y bueno, le explicaré ahí cómo vamos a poner lo de la ductilidad, revisar la ductilidad, cómo se pone, cómo el software puede revisar la ductilidad, basado en el hecho de que cuando usted hace una viga, después tiene que hacer un despiece. Y ese despiece puede tener un error. Y digo es por esto, porque a veces nosotros podemos tener el cálculo perfectamente, con toda su cuantía, todo perfecto, pero cuando pasamos a hacer los despieces y el armado, ¿qué? Cometemos el mega error. Dejamos todo eso fluctuando allí y no lo hacemos de una manera correcta. Eso puede pasar. ¿Sí? Entonces eso, vamos a ver cómo podremos corregir eso, cómo podemos hacer una revisión de ese procedimiento nada más de la viga. Las columnas, normalmente ella ya hace su diseño. Aquí me dice, el 6 se usa también para calcular una piscina o un tanque subterráneo. No, eso lo puedes hacer directamente con el SAFE. Con el SAFE no, corrijo, con el ETAPS o con el SAP 2000. Eso normalmente lo calculamos con SAP 2000. Una piscina, un tanque subterráneo, eso puede hacer con SAP 2000. Porque tiene una función allí que nos permitiría hacer eso. Específica. El SAFE simplemente es para el diseño de la losa. No importaría. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Entonces, bueno, ingenieros, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Esperemos reunirnos mañana. Y entonces, que descansen. Hasta luego.